Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a desarrollar la prueba correspondiente a la unidad de utilización de base de datos con SQL Postgres. Eh, Así que vamos a comenzar. Compartí mi terminal ya con los datos de usuario ingresados. Así que vamos con todo. Se nos pide analizar dos modelos, cada uno con sus respectivas tablas, su contenido y cómo estas están relacionadas. Vamos a ver un poquito acá el terminal. A partir de ello se nos piden crear ciertas interacciones con estas tablas que se nos presentan en el PDF adjuntado de la prueba. En un primer paso nosotros, bueno, vamos a crear una base de datos, más que nada por buena práctica, y esta se va a llevar Cinema con, en este caso, mi nombre y mi apellido. Así que vamos a crear la base de datos. Mi apellido. Listo, y vamos a proceder a conectarnos a esta tabla para ya, perdón, a esta base de datos para comenzar a trabajar ya. Listo. Eh, lo que tenemos que hacer ahora es poder generar las tablas correspondientes. En el primer modelo tenemos dos tablas, la tabla de película y la tabla de tag, donde se nos pide atribuirles los elementos que éstas contienen dentro de sí y poder interactuar con ellas. La primera es la tabla película, y esta contiene definiciones de ID, su nombre y el año de lanzamiento de la película. Tal cual se plantea el modelo. Así que para ello vamos a ejecutar el comando que correspondiente para crear la tabla película, en función también de sus características, y creamos la tabla. Y por otra parte también tenemos que crear la tabla tag correspondiente a los géneros de las películas, que en este caso contiene su ID y su texto de etiqueta. Así que vamos a aplicar el comando correspondiente. Listo. Ahora, para poder relacionar estas dos tablas, considerando que la tabla películas no tiene tags integrados en ella, debemos más que nada poder crear una tercera tabla en la que podamos hacer un cruce entre el ID de las películas y el ID de los tags. Entonces, para ello, vamos a crear una tabla intermedia en función de la relación muchos a muchos, ¿ya? Entre las películas y los tags. Esto más que nada con la idea de que la tabla película pueda, en este caso películas-tags, que es nuestra tabla de relación, pueda relacionar una película con uno o varios tags mediante la clave foránea película-id y tag-id. Más que nada para que las películas se entienda que estas pueden tener múltiples etiquetas y viceversa, ¿ya? Eh, que para ello aplicamos su código correspondiente. Y listo. Ahora recién podemos ingresar los datos que se nos solicitan en función de la prueba planteada. Eh, y en un primer momento se nos pide insertar 5 películas en la tabla película. Yo más que nada para hacer el ejercicio un poco más didáctico, entretenido, por lo menos para mí, ingresé 5 películas que en lo personal me gustan mucho. Que si bien acá están en inglés, son El Resplandor, El Faro, El Silencio de los Corderos de los Inocentes, Atrapado sin salida y Manchester junto al mar. ¿Listo? Y también se nos pide ingresar las etiquetas, y en este caso serían los géneros de las películas. Así que vamos para dentro. Y para nuestra tercera tabla incorporamos los géneros de etiquetas a los largometrajes de las tablas películas. Entonces, en este punto se nos pide asociar tags a las películas, ¿ya? Pero en cuestiones muy específicas. Por ejemplo, se nos pide que la primera película tiene que tener 3 tags y la segunda tiene que tener 2. Entonces, para ello vamos a aplicar ese criterio para poder integrar los géneros a las películas. Y acá lo que yo estoy queriendo decir es que la película número uno, en este caso The Shining, El Resplandor, corresponde al género del terror.
al género del drama y al género del suspenso. Y por otra parte, la segunda película es El Faro, corresponde al género del terror y al género del suspenso. Con ello en mano, ahora se nos pide contar los tags o la etiqueta de las películas, y en caso de que no se pueda, o sea, en el caso en que las películas no tengan etiqueta, debe aparecer un cero. Aplicamos el siguiente comando. Y este comando, más que nada, realiza un conteo de las películas, perdón, de las etiquetas asociadas a cada película. Por ejemplo, acá El Resplandor tiene 3 y El Faro tiene 2, como se estipuló en el ejercicio anterior. Eh, y esto, más que nada, usa un left join para asegurarse de incluir las películas que tienen, que no tienen etiqueta, en este caso, que tienen un valor cero. Y después estos agrupa por nombre de las películas, ¿ya? Y más que nada aquí terminaría la primera parte de la prueba, que corresponde al tópico de las películas y su etiqueta. Voy a tomar un poquito de agua. Ahora vamos a realizar la segunda parte de esta prueba, que es de pregunta y respuesta y usuario. Eh, Al igual que en la primera parte de la prueba, se nos presentan unas tablas con sus correspondientes características. Eh, y para ello, para poder desarrollar este ejercicio, debemos crear las tablas correspondientes para los tres conceptos que se plantean en la prueba. Aquí, a diferencia de la primera parte, podemos ver que en las tablas, podemos ver la tabla que relaciona los conceptos de pregunta y usuario. Es decir, la tabla de respuesta que es nuestra tercera tabla que permite relación. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es crear la tabla de usuario a partir de la información que nos brinda la imagen planteada en el PDF de la prueba. Todo esto yo lo voy a subir a un repositorio de GitHub, cosa que cuando yo hable de la prueba puedan acceder a este repositorio y ver a qué gráficos me refiero, porque yo eh, no sé cómo poder compartir la imagen eh, y el desarrollo al mismo tiempo, más que nada. Eh, bueno, ahora vamos a proceder a crear la tabla de usuario a partir de la información que nos brinda la imagen, ¿cierto? Eh, Así que adjuntamos el código aplicado. Acá nos dice que, bueno, en la tabla de usuario tiene un ID, un nombre y una edad, ¿ya? Y también creamos la tabla de las preguntas, la cual está construida por un ID, las preguntas y también por la respuesta correcta a la pregunta. ¿Listo? Eh, Básicamente lo que estamos haciendo aquí es definir la tabla de preguntas que almacena preguntas y sus respuestas correctas. ¿Ya? Vuelvo a decir que almacena preguntas y sus respuestas correctas. ¿Ya? Eh, y ahora creamos la tabla de respuestas que permite la interacción entre las tablas de usuario y las tablas de preguntas, ¿cierto? Y más que nada, aquí vamos a tomar el ID del usuario y el ID de las preguntas para hacer las distintas consultas por parte de los usuarios. Ya. Se nos pide hacer 5 ingresos para las preguntas y sus respectivas respuestas. Y para ello, bueno, yo soy sociólogo, así que quise hacer algo más relacionado como a mi temática. Eh, y nos pide, o sea, en este caso yo voy a insertar 5 preguntas sobre temas sociales o quizás filosóficos y sociológicos y con sus respectivas respuestas. Así que quizás las preguntas se vean un poco largas, pero son más sencillas de lo que parecen. Así que para ello vamos a insertar las preguntas.
Aquí, bueno, planteé 5 preguntas, que la primera pregunta, ¿qué es la justicia distributiva? Y la respuesta correcta es que se refiere a cómo se distribuyen los recursos, beneficios, cargas en una sociedad de manera justa y equitativa, ¿ya? La segunda pregunta es, ¿qué es el concepto del contrato social? Y la respuesta es la idea de que las personas acepten formar una sociedad y seguir ciertas reglas a cambio de protección y beneficios por parte de un gobierno o de una comunidad. La tercera pregunta es, ¿qué significa el principio de igualdad de la filosofía social? Y su respuesta correcta es que todas las personas deben ser tratadas de manera equitativa y tener los mismos derechos y oportunidades en la sociedad. Esas 3 preguntas corresponden más bien a la temática de la filosofía social y las últimas 2 son de sociología. La penúltima es qué es la socialización y más que nada es el proceso mediante el cual las personas aprendan y adoptan normas, valores y comportamientos apropiados de su cultura social. Y la última pregunta es qué es la estratificación social. Más bien esta refiere al sistema por el cual una sociedad organiza a sus miembros en categorías jerárquicas, como son las clases sociales, basadas en factores como la riqueza, el poder, el estatus, entre otros términos. Después de ello, hacemos ingreso de 5 usuarios y sus edades. Yo, bueno, ocupé algunos ejemplos de la prueba anterior y, bueno, quizá darle un poquito de gracia y puse algunos nombres más o menos entretenidos, quizá. Creé acá 5 usuarios. El primero es Fideo Fidel con 28 años, Carlitos Lechugas con 24 años, Ilia Kurakin con 37 años, la Quinta Pata del Pescado con 32 años y el Basurita con 25 años. ¿Ya? Se nos pide agregar 5 registros a la tabla de preguntas. La primera debe ser contestada correctamente por 2 usuarios distintos. La pregunta 2 debe ser contestada correctamente por un usuario y los otros 2 registros deben ser respuestas incorrectas. ¿Ya? Eh, para ello, el código se ordena de la siguiente manera. Nosotros agregamos en la tabla de respuesta la respuesta que dio el usuario. Después vendría la identificación del usuario y después vendría la pregunta al que el usuario está haciendo alusión. Ya, ¿qué está pasando acá? Acá, más que nada, el primer usuario y el segundo usuario respondieron correctamente a la primera pregunta. ¿Ya? En respecto a la segunda pregunta, el tercer usuario respondió de manera correcta y respecto a la pregunta 4, el usuario 4 respondió de manera incorrecta. Y con respecto a la pregunta 5, el cuarto usuario respondió de manera incorrecta. ¿Ya? Ahora, se nos solicita que podamos calcular la cantidad de respuestas correctas por usuario. ¿Ya? Así que damos nuestro comando. Y acá nos dice que Carlitos Lechuga, Fideo Fidel y Ilia Kuriakin contestaron ellos 3 las preguntas correctas. Esto supondría, o esto quiere decir más que nada, que el usuario de la quinta pata del gato y el basurita contestaron mal las dos o las otras preguntas aplicadas. Ahora se nos pide contar cuántos usuarios respondieron correctamente a cada pregunta. ¿Ya? Así que vamos a aplicar el comando. Ya que nos dice que para la pregunta ¿cuál es el concepto del contrato social? Un usuario respondió correctamente y con respecto a la pregunta ¿qué es la justicia distributiva? 2 usuarios respondieron la pregunta correcta. Esto quiere decir que las otras 2 preguntas restantes hubieron 0 cantidad de respuestas eh, correctas. Ahora, se nos pide implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y borrar el primer usuario para probar la implementación. Acá, bueno, vamos a entrar a explicar un poquito. El borrado en cascada lo que nos permite es que
cuando nosotros borremos un usuario, también se pueda eliminar todas las respuestas asociadas a ese usuario en específico. Así que antes de eso, nosotros primero tenemos que sacar la restricción foránea debido a las complejidades que trae consigo al no sacarla, ¿ya? Esto más que nada porque se nos pide implementar el borrado cascada de, de la respuesta al borrar un usuario. Entonces, al estar la restricción foránea, esto no sería posible. Así que para ello vamos a aplicar un alt del table para eliminar la restricción de la llave foránea. ¿Ya? Y ahora vamos a aplicar también el borrado en cascada para después poder implementar el borrado de un usuario. ¿Ya? Como verán, no hubo complicaciones. Esto significa que fue permitido borrar un usuario y también su respuesta asociada. Esto solamente a través de sacar la restricción foránea. ¿Ya? Eh, Casi llegando al final, el punto 9 nos pide generar restricciones para que solamente existan usuarios mayores a 18 años. ¿Ya? Así que nosotros vamos a aplicar configuración en la tabla usuario y añadir una condición en donde la edad mínima chequeada sea mayor o igual a 18. ¿Ya? Eh, Más que nada, el check, siempre pueden explicar el check. Lo que estamos haciendo es verificar el valor de la columna edad, sea igual o mayor a 18, en este caso el número que nosotros indicamos acá. Esto implicaría que con esta condición o restricción aplicada, si nosotros intentamos insertar un usuario que sea menor de 18 años, la base de datos lo va a rechazar inmediatamente y va a lanzar un error de violación a la restricción, más que nada. Y por último, se nos pide alterar la tabla de usuarios para crear el campo email, pero con la restricción de que el campo email sea único. Esta restricción va a permitir que, que se eviten la duplicación de correos electrónicos en un futuro dentro de la misma base de datos, dentro de la misma base de datos, lo que asegura que cada usuario que ingrese tenga una dirección única, ¿ya? Así que vamos a aplicar un alter table para la tabla usuarios. Vamos a agregar una columna email, ya, con la limitación de 255 caracteres. Y vamos a añadir la restricción de que el email sea único. Y bueno, eso sería el desarrollo de esta prueba para el módulo 5 de uso de base de datos con SQL Postgres. Así que eso. Gracias por ver el video y espero que estén súper, súper bien.